se ven afectadas por la economía, también los sistemas de salud muy sobrecargados, el cierre de las fronteras, y bueno, ahí las familias estamos tratando de mantenernos saludables en medio de esta crisis, ¿no? Y bueno, obviamente los niños y niñas, sin duda, es un grupo mucho más fuertemente afectado por la pérdida, obviamente, de su ritmo de vida actual. No están asistiendo a clases, no pueden ir a parques, no pueden ir a lugares de esparcimiento, no pueden hacer deporte, no pueden visitar a sus familiares o amigos. No solamente que esto es difícil, sino que hasta puede ser irresponsable si lo hacen. Entonces, definitivamente pensamos que este sector se ha sentido mucho más vulnerable en este periodo, sumado a que sabemos que el Ministerio Público ha reportado que la violencia intrafamiliar se ha incrementado en este periodo. Eh, Sabemos que, por ejemplo, hasta mayo habían como 1.750 casos de denuncias de violencia intrafamiliar, cerca de 24 infanticidios, hasta mayo solamente. En un solo mes se han reportado 1.500 casos de violencia contra niños y niñas. Y bueno, estas cifras lo que están confirmando es lo que ya están revelando muchos estudios, ¿no? O sea, de que la casa como el lugar que debería ser de protección puede ser también un lugar violento y peligroso para muchos niños y niñas bolivianas, ¿no? Y bueno, este aislamiento obligatorio les ha puesto en una situación aún de mayor vulnerabilidad en manos de su propia familia, su entorno más cercano, que debería ser quienes los deberían amar y proteger, ¿no? Y bueno, no solo esto, sino que la pandemia ha afectado bastante los servicios de protección de la niñez. Las defensorías se han visto limitadas en su capacidad de dar respuesta y asistencia a las víctimas de violencia. Y con el cierre de las escuelas, pues los profesores, el personal de salud también han tenido que dificultades para identificar casos de maltrato, para denunciarlos, ¿no? Entonces, este efecto lo que va a lograr es que muchos casos queden en la impunidad y que muchos derechos de los niños y niñas no van a ser ya restituidos, ¿no? Y aunque los recursos del Estado y las comunidades y los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones, estamos centrados en responder a esta emergencia, no podemos asegurar definitivamente, este es el tema, ¿no? Es un sentimiento de impotencia de no poder asegurar la protección de niños y niñas, ¿no? Y esta responsabilidad, por tanto, debería estar tal vez más en manos de los ciudadanos, de las familias, y ahora precisamente creo que es el reto, ahora que vamos a entrar a una segunda fase de la cuarentena, el reto es que seamos las familias las que nos encarguemos de la protección, ¿no? Nosotros hicimos una consulta a niños y niñas. Tenemos una presentación, no sé si se puede poner la presentación, por favor. Y porque me gustaría mostrarle algunos datitos importantes que los mismos niños y niñas nos habían dicho durante esta pandemia. Les habíamos preguntado a los niños cuáles eran sus percepciones respecto a cómo se sentían, qué sentían del espacio, qué querían hacer, cuáles eran sus propuestas. Siguiente, por favor. Entonces, ahí habíamos visto de que, por favor, si podemos pasar la diapositiva. Eh, Habíamos visto, bueno, de que algunos datos interesantes que ellos nos habían dicho. Casi de 1.000 niños consultados, por ejemplo, casi el 82% nos había dicho que las actividades principales durante la cuarentena habían sido las tareas del hogar, cocinar, limpiar, ayudar a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo ese dato? Solamente el 58% nos estaba diciendo que se habían dedicado a las tareas educativas y un 55% más o menos a descansar y hacer ejercicios. Entonces, tres datos importantes que nos están mostrando que los niños y niñas estaban participando activamente como ciudadanos durante esta cuarentena, pero que
paradójicamente no estaban recibiendo los derechos realmente que les corresponden, el primer derecho a estudiar. Les habíamos preguntado, por ejemplo, qué percibían ellos sobre cuáles eran sus derechos más vulnerados. Y ellos decían que el derecho más vulnerado, 72% lo decía a la educación y 70% decía al trabajo. Y ya por debajo del 50% decían a la alimentación, a la salud, en fin. Este otro dato importante que nos estaba diciendo, pues, que realmente en el sector de niños y niñas hay niños y niñas, o sea, y también hay sectores mucho más excluidos entre los propios niños y niñas. Son niños que no tienen acceso a Internet, son niños que no tienen acceso muchas veces ni a un teléfono celular o que tienen que compartir la computadora entre 3 hermanos y tal vez un padre maestro, ¿no? Y finalmente, una tercera pregunta que les habíamos dicho era, ¿cuáles eran sus sentimientos durante la cuarentena? Y ellos casi en un 60% habían dicho que sus sentimientos eran de inseguridad, seguidas de miedo y finalmente de esperanza por debajo del 50%. Entonces, es esto precisamente pues lo que nos ha llevado a tener que hacer respuestas desarrollando al máximo la creatividad, desarrollando al máximo eh, varios recursos, ¿no? Tierra de Hombres es una organización que trabaja a través de socios locales. Entonces, por ejemplo, se ha tenido que desplegar formaciones en herramientas virtuales para padres, para maestros. Imagínense, los maestros de colegio muchas veces han recibido una computadora, pero no han sabido manejarla bien, no ha habido el tiempo o finalmente no han tenido el suficiente acceso a un equipo. Otro tema que nos parece importante, que nos parecía importante, es la atención de la emergencia de la violencia. Entonces ahí es que se han desplegado varias acciones de atención telefónica, atención en línea. Y una cosa muy importante que nos pareció durante este periodo era pues el dar la voz a los niños y niñas, ¿no? Y entonces es aquí que surgió la campaña Voces por el Cambio, que es una campaña que denominada de la casa a la comunidad. Y lo que hacía la campaña Voces del Cambio, pues era decirles a los niños, mándenos videos, mándenos dibujos, mándenos fotografías, mándenos qué cosas ustedes están percibiendo durante este proceso de cuarentena. Y hemos recibido realmente impresionantemente casi 300 cuentos, videos, muchas cosas aquí, un poquito más abajo, si nos vamos a la próxima diapositiva, la siguiente, por favor. Bueno, algunos dibujos que nos estaban reflejando qué estaban sintiendo ellos. Sí, el siguiente, por favor. Cosas que realmente nos daban cuenta de que este espacio realmente los niños tenían mucho, mucho que decir y que sus propuestas más importantes están relacionadas con educación, que los niños también aprenden en la casa, que es importante valorar esos aprendizajes cotidianos, que hay que ver formas alternativas de alcanzar a la educación a quienes no tienen acceso, mejorar el acceso a la educación a distancia, internet, la radio, que permita superar esta brecha digital de los que realmente no está alcanzando este derecho, ¿no? La libertad de expresión e información, porque también hay que decir que durante este periodo no necesariamente ha habido una información clara, una información fidedigna. Entonces los niños, los jóvenes en especial, están reclamando información verídica. Respecto al tema de economía y empleo, siguiente, por favor, están reclamando pues programas de inserción laboral, los jóvenes, los adolescentes, iniciativas de apoyo a los medios de vida, que los padres no se queden sin trabajo y pues sobre todo el tema de protección, trabajar en la prevención de la violencia, en el apoyo psicológico. En cambio, ellos sí se proponen y se comprometen, ¿no? A que si son considerados actores de cambio, ellos pueden desplegar acciones de voluntariado, iniciativas solidarias de atención alimentaria, de contribución al medio ambiente, de autocuidado, de sembrar solidaridad y empatía. Entonces, yo creo que pues es de vital importancia impedir que esta pandemia ya terrible por sí misma se convierta
también en una mayor crisis que siga ahondando la vulneración de derechos de niños y niñas. Creemos que estamos en la gran oportunidad de comenzar cada uno de nosotros, de ofrecerles a ellos una sociedad respetuosa e inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, Magíster. A continuación, un miembro de nuestro equipo de secretarios le planteará los comentarios que surgieron a raíz de su exposición. Muy buenas tardes a todos. Desde nuestra perspectiva creemos que es muy importante todos los puntos que ha tocado la señora Patricia. Tenemos un comentario de la señora Carmen Escobar que dice: pienso que lo primordial es comunicar el respeto y sobre todo la responsabilidad. También con mucho tino y sobre todo saber cernir la información. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y espero pues que este foro realmente nos ayude a integrarnos como sociedad, nos ayude a poder considerar que hay sectores muy vulnerables a los cuales ha tocado esta pandemia y que toca realmente desarrollar iniciativas que permitan la solidaridad entre las personas, que nos permitan realmente un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo realmente. Es decir, ojalá esta sea una oportunidad donde esta voz de los más excluidos sea escuchada. Muchas gracias, señora Patricia. Realmente es muy importante analizar perspectivas diferentes a la nuestra para entender que no somos los únicos que vivimos, no somos los únicos que atravesamos problemas y de esta forma generar perspectivas, generar conocimiento y poder generar fuentes de ayuda para estos sectores vulnerables. Agradecemos a todos los espectadores que están viendo el evento que puedan realizar comentarios y opiniones sobre las exposiciones de nuestros foristas. A continuación, tenemos la participación de nuestra siguiente panelista, la licenciada Janet Guzmán Jiménez. Ella cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene una trayectoria laboral de casi 20 años, específicamente hablando sobre su experiencia trabajando con personas con discapacidad. El año 2005 empezó a trabajar difundiendo los derechos de las personas con discapacidad en los municipios de Cochabamba, en Valle Alto, Valle Bajo, El Trópico, Cono Sur, Zona Andina y Área Metropolitana. Tiene experiencia en la elaboración de material educativo y didáctico en diferentes temáticas. Formó parte del equipo de consultores que realizó una investigación en el diagnóstico de personas con discapacidad en todo el departamento de Cochabamba. Trabajó como consultor en la alcaldía de Cochabamba, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad en los distritos del municipio de Cercado. Es fundadora de la Fundación Pushcana, Hilando Juntos, de la cual fue directora 3 años. Tiene como idioma materno el quechua, lo que le facilita el diálogo con las organizaciones y grupos migrantes del área rural. Así que a continuación le cedemos la palabra a la señora Janet. Por favor, cuando guste, el foro es suyo. Le recordamos que tiene 10 minutos para su ponencia. Muy buenas tardes a todos, especialmente a la carrera. Agradecerles por la invitación. Bueno, yo voy a hablarles en nombre de la Fundación para la Educación y Servicio. Es la institución en la que trabajo actualmente y soy la coordinadora de un proyecto que trabaja con organizaciones de padres, madres, tutores de personas con discapacidad intelectual. Bueno, es un poco complicado hablar con respecto a esta población que también, al igual que los niños, ya lo decía Patricia, hablar sobre en qué situación están ellos, ¿no? Lamentablemente, la realidad de ellos es muy complicada. Si hablamos del tema de comunicación, tiene mucho que ver con el tema de la accesibilidad. Uno, podemos hablar sobre ese tema que es, bueno, tal vez a través de FEBOS, que es una organización a nivel nacional, que es la Federación Boliviana de Sordos, lograron de que en diferentes espacios se pueda
poner a una intérprete de la lengua de señas, pero en otros medios no lo hacen. Entonces ahí, por ejemplo, viene la desinformación. Y no todas las personas, por ejemplo, sordas, están informadas sobre esta temática. Y a veces es el riesgo que hay, porque tampoco la familia lo informa. Y si hablamos ya yéndonos a la temática con la que nosotros trabajamos como fundación, con las organizaciones, lamentablemente los niños han quedado en abandono, ¿no? Justamente los papás sabemos que todos, no solo ellos, tienen la necesidad de tener un trabajo, tienen la necesidad de llevar algo para sus hijos, para darles el sustento, porque muchas veces solamente es la mamá la que lleva el sustento y no así, digamos, la pareja o ambos, porque no solamente viven con el papá o la mamá. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? Yo había puesto unas imágenes que le pedí a la, bueno, que me estaba apoyando en esto, si es que tal vez la podemos poner. Son unas imágenes que quiero compartirlas de un antes y una ahora, ¿no? Lamentablemente, antes, si la podemos ver, bueno, no es esta, pero bueno. Como les explicaba, la realidad es muy distinta, ¿no? Antes del COVID, los niños con discapacidad intelectual en su mayoría asistían a sus terapias, asistían a la escuela, podían compartir con sus amigos, y ahora no, ¿no? Obviamente hay algunos, tal vez pasamos a la segunda diapositiva, por ejemplo, ahora ya no pueden hacer esta actividad, tienen que estar en casa. Obviamente hay dos realidades muy diferentes. Unas las que sí tienen y las otras las que no tienen, ¿no? Tal vez ahí donde la mamá se da modos de poder compartir con su niño, con su niña, y poderle dar una rehabilitación en casa, ¿no? Con el apoyo de algún u otro profesional. Pero sin embargo, en las familias que son de bajos recursos y tienen sus hijos con discapacidad, la realidad es muy diferente. Lamentablemente, ¿qué sucede ahí? Sucede de que los dejan en abandono, hay un retroceso en la rehabilitación de los niños, de las niñas. Entonces, esa es, digamos, una preocupación latente para los papás. Y los papás, de alguna manera, lo que hacen es hacer acciones, gestiones, para que no suceda, digamos, una realidad dolorosa. Porque lo que quieren ellos como papás es volverles a ver, y les voy a mostrar en la segunda diapositiva, tercera diapositiva, perdón, donde ellos quieren compartir otra vez con sus amigos, compartir con sus papás, hacer actividades de danza, hacer actividades de baile, ¿no? Mi trabajo generalmente de mí se acentúa en las ciudades de Sucre y Tarija. Yo trabajo con las organizaciones que lamentablemente ahora la situación es más penosa y muchas de estas familias están retornando a su lugar de origen. Algún momento ellos migraron a la ciudad por una necesidad, porque no había el tema de la producción, pero ahora sí están retornando otra vez, y se ha dado en nuestra organización esa situación y esa realidad, ¿no? Y están volviendo. Y da pena, y algún momento nos hemos puesto a pensar como organizaciones y decimos, ¿no? Que si teníamos 100 socios en una organización de papás, ya no vamos a tener a los 100 socios, a quienes vamos a colaborar y vamos a pedir que sus hijos entren en proceso de rehabilitación y que puedan incorporarse a la sociedad, ¿no? Esa es, digamos, un poco la pena, la tristeza, que muchos jóvenes que son parte de nuestra organización, que se están capacitando como autogestores, ser autogestores, ser el mismo que promueva sus derechos. Y ese proceso queda interrumpido justamente por la pandemia. Porque no pueden hacer nada, y aparte que son más vulnerables. Lamentablemente las personas con discapacidad intelectual tienen otras patologías más. No solamente su discapacidad, sino tienen problemas de salud, problemas cardíacos, tienen un problema muy en trasfondo, que eso les hace más vulnerables. Y lamentablemente ni nuestro Estado ni los otros países informan de casos de niños o jóvenes o personas adultas con discapacidad que hayan fallecido, ¿no? Todos entran en el grupo, entran en el sector, son, como dicen, no los identifican,
Pero sin embargo sabemos de muchos casos que no han sido atendidos en los centros de salud ni en los hospitales, que los han dicho váyanse a su casa, ¿no? Retornen, ahí se va a resolver el problema. Pero yo creo que ese no es el problema, ¿no? Sino que es saber cómo atender y qué políticas se debe generar, no solamente a nivel de nuestros municipios, sino también a nivel de las gobernaciones, a nivel nacional. Y es una lucha constante de todo el sector de la discapacidad. Entonces, como FES, como fundación, lo que hacemos es justamente promover de que las personas con discapacidad puedan incidir en diferentes espacios, ¿no? Eso es un poco, digamos, hablando de lo que es la organización de padres, de madres, tutores, voluntarios de personas con discapacidad en las que nosotros trabajamos, ¿no? Y como organizaciones, como papás, promueven justamente el tema de incidencia. Y tal vez un poco comentarles lo que hacen en Tarija, ¿no? En Tarija los papás, de alguna manera, para que tengan sus hijos un alimento mensual, han logrado de que el municipio, la gobernación les pueda dar una canasta familiar mensual, ¿no? Con un alimento básico, un alimento que sea exclusivamente para las personas con discapacidad. Y eso les dan cada mes, y eso de alguna manera con la pandemia ha ayudado a solventar. Y en Sucre lo que hicimos es, de la misma forma, a través de la gobernación, llegar a estos otros espacios, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que nosotros como organizaciones, como padres, tratamos de hacer, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación, ¿no? ¿Qué más les podría decir? Podría hablar muchísimo sobre el tema. La discapacidad es un tema bastante amplio y yo lo que hice es un poco hacer énfasis al trabajo exclusivamente de nuestras organizaciones de padres que tienen sus hijos con discapacidad intelectual, ¿no? ¿No? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, a mí sí me gustaría tal vez de los participantes tener algunas preguntas para que tal vez yo les vaya respondiendo y agradecerles por este espacio. Sé que el tiempo es muy corto, hay muchas temáticas que analizar, muchas cosas que decir, porque la discapacidad tiene que ver con todo, con el tema de accesibilidad, el tema de comunicación, que lo han dicho ustedes, es muy importante, las relaciones, el tema de incidencia, el tema de la difusión, el tema de la prevención. Y como cualquier otra persona, ellos son las personas que sufren más violencia en sus hogares, especialmente lo que es la violencia sexual, ¿no? Y es un tema que no siempre es por los papás mencionado, lo manejan de forma oculta, no lo denuncian. Bueno, eso en cuanto a ahora, ¿no? En la pandemia se está dando, lamentablemente, pero los papás no quieren denunciar. Esa es realmente otra realidad, ¿no? Y agradecerles por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, licenciada. Realmente es muy interesante comprender que a las personas con alguna discapacidad no solo están afectadas ellas, sino las personas que conviven diariamente y las ayudan, también logran percibir esta tristeza por su parte. A continuación, una de las integrantes de nuestro equipo de secretarias le planteará los comentarios y las opiniones que tuvo el público sobre su exposición. Muy buenas tardes, estimada Janet. Yo voy a leer algunos comentarios que hay. Uno de ellos es, me parece muy bien que exista una organización que ayude o al menos trate a las personas de este sector social. El gobierno actual debe implementar alguna ley para darles más atención y brindar nuevas políticas para el mejoramiento de la sociedad. Eso nos dice Angie. Otro comentario es, me parece esencial que exista este tipo de instituciones, ya que el gobierno aún no tiene las leyes adecuadas para colaborar a este sector, que es de Dadier Rocha, y el último sería de Sandra Villegas, que dice felicidades y gracias por su noble labor. Fue importante comunicar tolerancia e inclusión, en especial a los más pequeños. Gracias. No, más bien agradecerles a ustedes. Muchas gracias, Janet. Nuevamente agradecerles a todos los espectadores que están planteando sus comentarios y opiniones.
Y recordarles que nos encontramos también en Facebook Live transmitiendo la sesión de Zoom, por lo que si hay alguien que no llegue a entrar a la sesión puede hacer sus comentarios y dar sus opiniones por este medio. A continuación, tenemos la participación de nuestro siguiente panelista, Dante González, bachiller del Colegio La Salle Cochabamba y egresado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, donde también fue docente. Dante cuenta con una especialidad en Comunicación para el Desarrollo, tiene un diplomado en Educación Superior y se encuentra realizando un doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo. Es consultor en temas de infancia, género y sectores vulnerables. Ex consultor de UNICEF, Save the Children España, ex responsable nacional de proyectos y comunicación en el DNI. Actualmente Dante es director de Fundación Bolivia Digna, el voluntariado La Salle Bolivia. Hoy Dante nos contará un poco las experiencias que tuvo en esta cuarentena en representación de las organizaciones de voluntariado. Así que por favor, a partir de ahora Dante, la sesión queda a su disposición. Le recuerdo que cuenta con 10 minutos para su ponencia y por favor, cuando guste. Ya. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a la carrera de Comunicación Social, a la Universidad Católica Boliviana por la invitación. Muy contento de participar de este evento, porque es volver de alguna forma a mi segunda casa. Agradecer a los colegas también de ABOIC por promover este tipo de jornadas de reflexión. Por supuesto, valorar el esfuerzo que está haciendo Episteme, el grupo de estudiantes, en organizar este evento. Saludo también a los colegas expositores. Es un gusto compartir con muchos de ustedes. Con algunos de ustedes ya generalmente hemos trabajado en otras circunstancias. También agradezco al licenciado Henry Mendoza, mi maestro. Prácticamente hace 25 años, como hoy, inicié mi carrera profesional organizando este tipo de eventos y marcó el resto del ejercicio profesional. Dicho esto, me toca decir que hoy, bueno, hace unos desde el 2006, Fundación Bolivia Digna desarrolla acciones de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes y promoción del buen trato. Desde hace 6 años tenemos un convenio con el Distrito La Salle Bolivia, que es la organización de los hermanos de La Salle, que tienen colegios La Salle en Bolivia. Con ellos hicimos un convenio para desarrollar el programa de voluntariado dirigido a los estudiantes de sus colegios. Es así que Fundación Bolivia Digna, Voluntariado La Salle, tiene 2 pilares fundamentales. El primero es promover una vida de fe y servicio, que en la juventud boliviana y todo aquel que es voluntario en nuestra organización. Es decir, que más allá de que luego ya no esté participando de nuestro programa voluntariado, donde esté con su familia, en su universidad, en su trabajo, en su contexto, pueda continuar desarrollando una acción de servicio, ¿sí? En estos 6 años hemos tenido más de 250 voluntarios bolivianos, ¿sí? La mayoría, algunos, bueno, son de colegio, de los colegios La Salle, pero hemos tenido de otros colegios también, pero también de universidades de la Católica, de la UPB, de la San Simón, de la Univalle, también han pasado por nuestra organización. El programa para voluntarios tiene dos fases importantes, 2 espacios importantes. Uno es el formativo, en el cual tratamos de formar en valores y valores de servicio y también de gestión y de implementación de proyectos de voluntariado. Y otro es el campo de la acción, ¿sí? Y la intervención en diferentes proyectos. Nosotros también hemos tenido más de 290, no, ya estamos por 340 voluntarios internacionales que hemos tenido, y prácticamente este tiempo de COVID ha sido el que ha afectado directamente a los voluntarios nuestros, ¿no? Por ejemplo, les digo, en el momento del inicio de la pandemia aquí en Cochabamba, en Bolivia,
teníamos cerca de 33 voluntarios internacionales que han tenido que retornar en vuelos especiales, sobre todo los europeos han salido primero, han salido algunos a finales de marzo, otros en abril, y finalmente, bueno, tuvimos algunos más en mayo, y ahora en este momento nos quedan 2 voluntarias internacionales, las cuales se van la siguiente semana, el martes, están retornando a sus países, ¿no? En cambio, con los voluntarios bolivianos, generalmente tenemos un promedio de 15 estables, y hay otros que van en rotación, etcétera. Con ellos hemos tenido que reducir el accionar por cuestiones de seguridad. Entonces, para nosotros también como organización, como institución, es un riesgo desarrollar nuestras actividades porque trabajamos con sectores vulnerables, que muchas veces no tienen los sistemas de protección. Aún así, nosotros desde la pandemia, desde el momento de la implementación de la pandemia, hemos tratado de seguir trabajando en algunos proyectos que nosotros hemos tenido espacios para poder desarrollar. Por ejemplo, tenemos 2 proyectos que trabajamos con comunidades en situación de necesidad, extrema necesidad. Uno es el barrio de Tacoloma y el otro es el barrio de Mercado Campesino de Araucagua. Son comunidades que son migrantes. De Araucagua son migrantes del trópico de Cochabamba, pero no es de Villa Tunari alrededor de la carretera, es 9 horas entrando de Villa Tunari hacia el Tibnis, hacia esas áreas, ¿no? Bueno, las familias proceden de esa zona, del Chapare, están más de 25 años asentados aquí en el Mercado Campesino de Araucagua. Es un asentamiento que no tiene servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen baños, van al río, etc. Entonces nosotros trabajamos allá, son casas tipo favelas, en las cuales nosotros tratamos de hacer educación, sobre todo educación popular, informal. También el barrio de Tacoloma, que está a a 1 kilómetro de Mercado Campesino, está también en la zona de Sacaba. Es un barrio de migrantes del norte de Potosí, sobre todo, ¿sí? Que la mayoría pasa por situaciones de necesidad, ¿no? Sobre todo las poblaciones con las que trabajamos son muchas veces, la gran mayoría de ellas son familias que se dedican al comercio informal, al tema de construcción, al transporte y a la parte agrícola, ¿sí? Tienen a los padres, por ejemplo, los del trópico tienen a los padres 2, 3 meses allá en el trópico y el padre regresa a visitarlos 3, 4 días. Entonces, en este tiempo de pandemia, obviamente, ha afectado la relación, ha afectado, digamos, no solo el tema de ingresos para estas familias que se han visto afectadas directamente porque no han tenido ingresos, la gran mayoría de ellos, ¿no? Creo que ellos han tenido que decidir entre ponerse en situación de riesgo o si quieren pasar por el tema de falta de alimentos, ¿sí? Después nosotros también apoyamos otros proyectos de organizaciones hermanas como Casa de la Amistad, es una organización que atiende a chicos que tienen a sus padres en situación de cárcel. Apoyamos al Hospital Pediátrico Manuel Asensio Villarroel. Apoyamos un proyecto que se llama Casa Gracia, que es un proyecto de apoyo escolar en la zona sur de Cochabamba. Y también un hogar, una institución que se llama Casa de los Niños, que alberga 80 familias, las cuales muchas de ellas tienen niñas con capacidades diferentes, niños que están pasando por enfermedades, cáncer, VIH y otro tipo de situaciones. Son familias que han salido en situación de calle, algunas de ellas. Entonces, también ha sido un proyecto bastante afectado. También trabajamos con personas de situación de calle nosotros. Y en este periodo, tal vez ha sido un periodo muy fuerte. ¿Por qué? Porque generalmente con el grupo que nosotros trabajamos en situación de calle son personas que proceden de zonas rurales, que vienen por temporadas, que durante el día trabajan limpiando parabrisas, vendiendo dulces, vendiendo
algo en la calle y en la noche van y se asientan en los mercados o donde tengan techos y puedan dormir allá. Generalmente son personas de la tercera edad y niños, ¿no? Después, también en situación de calle, obviamente hay personas que atraviesan situación de adicción, ¿sí? En la calle Aroma, en los puentes, etc. También hemos atendido a las personas que viven en situación de calle hace muchos años, que sobre todo también se asientan en la plaza principal. En este tiempo de pandemia, a esas personas se ha añadido un grupo más, que son muchas de las personas que están de paso en tránsito, son extranjeros que generalmente hacen malabares o artes en los semáforos. ¿Y qué pasa en situación de pandemia? Generalmente antes de la pandemia ellos trabajaban, tenían ingresos y podían entrar a hostales. Y en tiempo de pandemia, al no tener ingresos, han tenido que salir a la calle, ¿sí? Entonces, estos sectores, lastimosamente, en este contexto, si antes de la pandemia no hay políticas públicas, ni del municipio, ni de la gobernación, ni del Estado central, o sea, no hay políticas públicas para las personas en situación de calle, ahora, en tiempos de COVID, mucho peor, mucho peor, ¿sí? Han tenido que salir a pasar casa por casa pidiendo alimentos. Lastimosamente muchas veces son estigmatizados porque también en este tiempo de pandemia ha habido temas de inseguridad. Entonces, el gran problema que se ha tenido es que se los está estereotipando, sobre todo a las personas también extranjeras, ¿no? Ha habido enfrentamientos, ha habido conflicto, ha habido inclusive temas delincuenciales que en algún caso sí han intervenido personas extranjeras, pero ya se tilda a todos, se pone la etiqueta a todos, ¿no? Los venezolanos, los chilenos, los argentinos son delincuentes, etc. Y es algo que no deberíamos hacer y sucede eso. Muchas veces en algunos barrios nosotros al distribuir alimentos, inclusive se nos ha pedido que no procedamos de esta forma. ¿Por qué? Porque se incentiva a que ellos después reciben y no quieran salir de su situación. Pero hay que entender que hemos estado y estamos en situación de emergencia, ¿sí? No tienen otra posibilidad de ingreso ellos, ¿sí? En los proyectos que trabajamos también se han dado dos situaciones. Las personas, algunas han tenido que migrar con familiares porque no se les acabaron los insumos, o han regresado a sus lugares de cosecha, de cultivos, para estar todos juntos y por lo menos tienen algo de alimento allá. Otros ha ayudado de alguna forma a algunos el bono, pero hay que entender que, por ejemplo, los que viven en situación de calle, muy pocos tienen carnet de identidad, cédulas o identificación para seguir, para poder proceder al cobro de los bonos que han existido por parte del gobierno, ¿sí? Y lo mismo en las poblaciones con las cuales trabajamos, que muchos de ellos no tienen toda esa parte, no han tenido en regla, entonces no han podido acceder a los bonos. Yo creo que el tiempo de pandemia nos ha mostrado que todos somos vulnerables, todos somos vulnerables, pero ha puesto sobre la mesa que hay sectores que enfrentan de manera desigual la vulnerabilidad, ¿sí? Que no tienen un espacio de comodidad para pasar la cuarentena, que no tienen ingresos para poder por lo menos tener un alimento digno durante la cuarentena, que ha acrecentado, concuerdo con Patricia, ha acrecentado el tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, la pandemia lo único que ha hecho es, si se quieren poner sobre el tapete, que los más vulnerables siguen siendo los más excluidos, los más afectados en este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? No hay políticas públicas que vayan dirigidas por lo menos a paliar directamente a esto, ¿no? Entonces, aún así, creo que de todas formas en algunos sectores sociales
En algunas familias también ha surgido bastante el tema de solidaridad, ¿sí? Y quiero quedarme con eso, que nos estamos dando cuenta que de esto salimos todos juntos o no salimos. Y es imposible pensar en este tipo de situaciones, pensar solo en uno, sino es momento de pensar en el otro, ¿sí? Y que muchos, con pequeños actos simples, podemos mejorar la vida del otro. Podemos cambiar sustancialmente estas situaciones de vulnerabilidad. Todos podemos hacer algo para cambiar esas situaciones. Les agradezco por la invitación una vez más. Querido Henry, un abrazo enorme. Camilo también y a todos los colegas. Muchas gracias, Dante. Sí, definitivamente es muy importante la colaboración humana en estos tiempos que todos estamos pasando por algo difícil. Y precisamente varios comentarios de los espectadores piden cómo cómo formar parte de este voluntariado. Entonces los invito a que visiten la página de la Fundación de Dante en cualquiera de las redes sociales. Y a continuación una de nuestras secretarias leerá los comentarios y las opiniones del público. ¿Cómo estás? Buenas tardes, estimado Dante. En primer lugar, agradecerte por el trabajo que realizas en la Fundación Bolivia Digna. A pesar de correr el riesgo de contraer el virus que está acabando con la vida de muchas personas, tú sigues con la motivación de ayudar a personas que lo necesitan. Realmente estamos de acuerdo con todos los puntos de vista que has mencionado en tu exposición. Ahora voy a leer un comentario de Fernando Romero que dice: el voluntariado es algo muy importante para la sociedad de hoy. ¿Cómo podríamos formar parte de él y servir como voluntario? Tobías dice: es fantástico que exista este tipo de iniciativas, gracias a las personas que trabajan en estas organizaciones. ¿Cómo podemos ayudar a los demás desde nuestro hogar? Carlos Arroyo dice: felicidades, Dante, por el trabajo de formar a tantos jóvenes desde temprano con el espíritu de servicio al prójimo. ¿Cómo seguir impulsando esta labor en una coyuntura como la que estamos viviendo para que las familias no tengan recelo de que sus hijos sean voluntarios? Nicole Sánchez dice: excelente trabajo, felicidades a los organizadores, realmente un buen foro. Muchas gracias, Dante. Bueno, nuevamente agradecer la participación de Dante. Compartió el link para su página en el chat grupal para los interesados. Y de este mismo modo me dispongo a presentar a nuestro siguiente panelista. Como siguiente invitada tenemos a Cecilia Cosillo Romero, nacida en Cochabamba. Ella es bachiller en Música y Humanidades en el Instituto de Educación Integral Eduardo Laredo. Además, es titulada como profesora en Letras y Comunicación en la Escuela Normal de Maestros, sede Sepientae. Cuenta con estudios en la Facultad de Humanidades en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Cecilia es activista y defensora de los derechos humanos desde hace 20 años. Educadora y facilitadora de diversos talleres de prevención a la violencia contra las mujeres, equidad de género, sexualidad en derechos sexuales y derechos reproductivos. Fue coordinadora de Freedom from Hunger, Crecer, coordinadora departamental en Mary Stopes y actualmente coordinadora de la Oficina Jurídica para la Mujer. Ella será la representante de las organizaciones de mujeres compartiendo sus experiencias durante esta cuarentena. Antes de cederle la palabra, me gustaría leer una frase que Cecilia nos facilitó y es digna de ser escuchada. Nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Marcela Lagarde. Sin nada más que añadir, Cecilia, el foro queda a su disposición. Le recuerdo que cuenta con 10 minutos para compartir sus experiencias. Cuando guste, puede comenzar. Muchísimas gracias a todos. Quiero primero agradecer a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a BOIEC, al director de carrera, Camilo Kunstek, de comunicación,
a Víctor Vega como conductor del evento, a todo el equipo de estudiantes de la carrera de comunicación que hicieron posible este foro, y a todos los que se han unido a este momento, a este foro virtual, para intentar compartir experiencias y reflexionar ciertos conceptos que hemos venido ya escuchando, y creo que es la oportunidad de cambiar. Entonces, voy a empezar con mi presentación, por favor. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Exacto, gracias. He anotado esa frase de Marcela Lagarde porque creo que una de las cosas que las mujeres y las personas no terminamos de superar es el miedo a la libertad. Y ese miedo a la libertad nos lleva a ponernos una serie de candados, una serie de amarres que no nos permiten ser personas. Para mí, Marcela Lagarde es una mujer, una pensadora feminista que ha aportado mucho a cuestionar este sistema en el que vive el mundo, pero sobre todo que plantea que los seres más vulnerables, como niños, jóvenes, mujeres, puedan tener la posibilidad de ser reconocidas y además de ser reconocidas, de que tengan las mismas posibilidades y oportunidades todos, ¿no? Y es así que un poco voy a reflexionar sobre cómo estamos en este momento de la cuarentena. Los datos son muy terribles. Son 2.935 casos de violencia durante esta pandemia, y en la diapositiva está distribuida en diferentes tipos de violencia, ¿no? 2.378 de violencia intrafamiliar, abuso sexual 153, violaciones a mujeres 124, violación a niños, niñas y adolescentes 118, de estupro 102 y otros delitos 60. Entonces, si se fijan, ese es un panorama de nivel nacional de la violencia hacia las mujeres. Pero una otra población que está siendo afectada en esta época son precisamente los niños. Y estos son resultados que nos muestra que más de 30 niños muertos por sus progenitores. Si se fijan, La Paz 9 casos, Cochabamba 5, Santa Cruz 6, Oruro 7, Beni y Tarija 0, pero en Potosí 4, Pando 0 y Chuquisaca 1. Y esto también se traduce en muertes de mujeres. Entonces, los casos de feminicidios en el país en esta etapa han llegado ya a 50. Y siendo 3 departamentos los que tienen más casos, ¿no? Que comienza La Paz, Santa Cruz le sigue, La Paz tiene 16 casos, Santa Cruz tiene 10, Cochabamba 6, Oruro tiene 5, Beni 4, Potosí 3, Chuquisaca, Tarija y Pando 2. Sumados son 50. Entonces, ahí yo me hago una pregunta y hago la pregunta a cada uno de ustedes, puesto que esto responde a cómo nos construimos, cómo nos hacemos personas, cómo nos hacemos lo que somos. Y obviamente comienza en la familia, ¿no? Entonces, la familia, el trabajo, la escuela, la universidad, la sociedad, la comunidad, los medios de comunicación, todo ello. Entonces, de pronto comenzamos a darnos cuenta que si en las familias seguimos creciendo desde esta mirada tan patriarcal, tan machista, obviamente los roles que vamos a aprender va a ser una muy simple y del que
ninguno se ha librado, que es el hecho de seguir repitiendo roles, roles tan tradicionales, unas cosas para los hombres y otros roles para las mujeres, ¿no? Y en ese sentido nos clasifican a las mujeres como entes reproductores, a los hombres como entes proveedores, y esa forma tradicional de aprender estos estereotipos de ser hombres y de ser mujeres no nos dejan crecer, no nos dejan, nos encierra, nos llevan hacia repetir eso que aprendimos en la casa, lo repetimos en la escuela, lo repetimos en la universidad, siendo estos dos espacios la posibilidad de reflexionar, de cambiar y de desaprender muchas cosas que aprendemos en nuestro primer encuentro, que es la familia. Y eso se da también en el trabajo, donde definitivamente las mujeres no tenemos las mismas posibilidades y oportunidades que los varones. Pareciera que esto ha cambiado y sí ha mejorado algo, pero seguimos manejándonos en sueldos diferenciados, en cargos que muy bien lo pueden ejecutar hombres y mujeres, cargos altos. Sin embargo, un gran porcentaje de mujeres que llegan a direcciones, gerencias y cargos altos, el pago no es el mismo, el trato no es el mismo, las oportunidades que deberían ser las mismas, lo único que hace es marcar las asimetrías y este ejercicio del poder del más fuerte sobre el más débil, y por ende las que más salen perdiendo vienen a ser las mujeres. Y eso está respaldado también con los mensajes que vamos viendo cada día en carteles, en los medios de comunicación, en banners, ¿no? Que siguen viendo a las mujeres y mostrando a las mujeres solo como objetos sexuales y no como personas que pueden aportar, y reconociendo además su rol no solo como mujer, sino como persona, ¿no? Que puede aportar con el pensamiento, que puede aportar hacia una sociedad más solidaria, respetuosa y sobre todo donde todos podamos ejercer una equidad y una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta pandemia nos ha mostrado la siguiente, por favor. La siguiente, eso. ¿Qué ha pasado? Esta pandemia nos está evidenciando una fuerte presencia de la violencia de género, ¿no? Y eso se ha traducido en esos datos que les he venido mostrando anteriormente. Ahí estamos viendo que definitivamente el ejercicio de dominación masculina sobre los cuerpos de las mujeres se están traduciendo en esos resultados tan fuertes de violencia sexual, de feminicidios, de abuso de niños, niñas y adolescentes, de violencia sexual, de infanticidios, unas relaciones totalmente desiguales de poder, unas prácticas discriminatorias, desiguales, ¿no? Y también una negación de la voluntad hacia el placer de las mujeres, a través de las cuales las mujeres son utilizadas solo como objetos sexuales, y donde en ese espacio más íntimo que es su hogar, ¿no? Entonces, las mujeres la Oficina Jurídica para la Mujer, que es un espacio donde atendemos de manera integral con un apoyo legal y psicológico a cada caso que nos llega, nos llegan mujeres pasando una serie de peripecias, y esta pandemia nos ha hecho que esa situación sea mucho más dura, más cruel, porque las mujeres ya no solo no pueden salir de ese espacio que supuestamente es seguro, y cuando logran escapar, no tienen dónde ir. Entonces, es como que estuvieran durmiendo con el enemigo. Y eso
también nos lleva a que ese no tomar en cuenta de qué piensa, qué siente, qué hacen las mujeres y por qué están así. Entonces, estos datos también nos están mostrando una total ausencia y desconocimiento de la corresponsabilidad en la familia, en el hogar. No hay una economía del cuidado que proteja a la mujer, ¿no? En el sentido de que no valoran el aporte que hacen las mujeres desde su trabajo dentro de la casa. Y esto se ha evidenciado mucho más en esta situación de pandemia, puesto que teniendo en casa a sus parejas, a todos los hijos, esta falta de corresponsabilidad ha hecho que las mujeres realmente estén agotadas, ¿no? Y presionadas por el entorno familiar. Por tanto, ahí también se muestra otra vez que la naturalización de la violencia cada día es más fuerte y por ende va a afectar a los seres más vulnerables. ¿Quiénes son? Los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Las propias mujeres. Entonces, eso nos lleva a que esta naturalización de la violencia incremente el miedo, incremente la vergüenza, incremente el silencio. Y mucho más ahora que no tienen posibilidad ni siquiera de poder acceder a estos medios tecnológicos un porcentaje alto de mujeres, no, porque no tienen. Escuchaba a la primera panelista, creo que fue, que decía la realidad de antes y la de ahora. ¿No? Unos tienen la posibilidad de la tecnología y otros no. Por tanto, este grupo de privilegiados que estamos aquí es una posibilidad que tenemos de replantearnos qué estamos haciendo dentro de nuestras casas para que la violencia no se siga naturalizando, para que esos estereotipos y roles en los que hemos crecido los cambiemos, para que no se siga repitiendo estas agresiones, desde el más fuerte hasta el más débil, desde ese papá que se enoja con la mamá se enoja con el hijo mayor con el hermano que está después de él, y el último hijo se hace pagar todo con el perro, ¿no? Si es que hay un perro. Es una escalera que la repetimos, tal vez no en una agresión física, pero sí en una agresión verbal. Y eso se ha acrecentado fuerte en esta etapa. El control de la reproducción, por ejemplo, de las parejas. Es decir, había sido un delito, un pecado que las mujeres comencemos a pensar cuántos hijos tener y cuántos hijos podemos traer, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres estén planteando esto pone de sobremanera en expectativa a los varones que no les gusta eso. Entonces, una vez que superan o llegan a conversar en su medio más cercana, que es la familia, hay una presión también de las comunidades, de la sociedad, de los barrios, para cuestionarte de por qué tienes hijos, por qué no tienes hijos o por qué tienes tantos hijos. Y esa pregunta no se las hacen a los varones, se las hacen a las mujeres. Y por supuesto las diversas religiones que obviamente van a fortalecer más el estereotipo de ver a la mujer solo como un ente reproductor. Y por ende, esta preocupación de cuántos hijos tener y cuántos puedo educar, que no es solo traer a los niños al mundo, sino es pensar en cómo puedo educar, qué tiempo tengo para ello, si tengo que dividir mis tareas de la casa con los miembros de la familia, si es que se puede, y es algo que deberíamos comenzar a practicarlo y que no se lo hace ahora. ¿Cómo puedo ayudar, colaborar, mejor dicho, en la economía del hogar? Resulta que la mayoría, un porcentaje alto de las mujeres, no solo trabajan en la casa, les decía, sino es un alto porcentaje, son parte de la economía no informal,
las comerciantes, las que salen a las calles, las que viven en el día a día, un gran porcentaje son mujeres. Y son mujeres que están con sus guarderías al hombro, en sus espaldas, con sus guaguas o con las carretillas que ya sirven de guardería también porque están amarrados ahí sus hijos, ¿no? Entonces, ese aporte que hace la mujer no es reconocido. Entonces, hay unas premisas que deberíamos comenzar a cuestionarnos y a reflexionar. Yo creo que es importante desarrollar las potencialidades que tenemos como hombres y como mujeres con los mismos derechos y con los mismos deberes. Si nos pudiéramos a pensar que deberíamos buscar la equidad, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, para los jóvenes, para las niñas, niños, para todos, entonces creo que estaríamos combatiendo o llevando a superar esas asimetrías de poder del más fuerte sobre el más débil. Estaríamos saliendo de esta sociedad machista, patriarcal y adultocentrista en el que nos movemos. Estaríamos, tenemos la necesidad de transformar la desigualdad, ¿no? Formal, material, ahí están. Entonces tenemos que aprender a deconstruir la forma de pensar y actuar, ¿no? Disculpe, A reorganizar Cecilia, nuestros roles. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por su participación. Termino con esta última nada Claro. más. La dominación de género no podría darse sin el uso de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. A usted las gracias, señora Cecilia. Realmente es muy importante comprender que no somos, como seres humanos, todos debemos estar con los mismos derechos, igualdades, sin importar nuestra sexualidad, nuestro género, de dónde vengamos. Y de este mismo modo, le cedo la palabra a una de las integrantes de nuestro equipo de secretarias para que le plantee los comentarios sobre su exposición. Muy buenas noches, estimada Cecilia. Creo que este tema es muy importante para este gran evento. Muchas gracias por su participación. Creemos que aún estamos en una sociedad machista. Entonces, aquí vienen los comentarios. Nos dicen, las cifras respecto a la violencia hacia los sectores vulnerables revelan datos alarmantes. Es lamentable encontrarse con esta pandemia paralela. Felicidades a todos los panelistas y al grupo organización. Después tenemos otro comentario que dice, excelente participación a la señora Cosío. A partir de esas reflexiones y datos fundamentales, trabajar y transdisciplinariamente desde la comunicación, en especial sobre la violencia simbólica y la violencia mediática. Tenemos otro comentario que nos dicen, espero que organicen más eventos de este tipo. Y por último, gracias por toda esa información que nos facilita. Realmente felicidades porque solo a través de estos medios, como los foros, debates, se puede mostrar al frente lo que se vive en nuestro país. Si bien se sabe de estos problemas tan duros que se pasan con relación a la violencia, no existe en la conciencia de cada ciudadano lo grave que es realmente este problema. Muchas gracias, Cecilia, por su participación. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Nuevamente agradecer a todas las personas que realizan sus comentarios y dan sus opiniones a través del chat. Lamentamos no poder decirlos todos, ya que el tiempo no está a nuestro favor, pero los alentamos a que sigan planteando estos comentarios porque ayudan a enriquecer mucho el foro. Quiero hacer una aclaración. Al final del foro se facilitará un mensaje en el que estarán disponibles los links de las diferentes organizaciones y fundaciones a las que pertenecen nuestros expositores para que cualquier persona que requiera contactarse con ellos, ya sea para participar o para brindar su ayuda, tengan el contacto. Sin más que agregar, me dispongo a presentar a nuestra siguiente expositora. Toribia Lero Quispe pertenece al pueblo indígena Ayllu Tapacari, región andina de Bolivia. Es de nacionalidad sura. Cuenta con un diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas y Estado Plurinacional, de la UCIP. Tiene un certificado de formación en Incidencia Política y Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia.
otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile, el Instituto de Defensa Legal de Perú y el Centro de Estudios Bolivianos Multidisciplinarios en Bolivia. Además, cuenta con un certificado en formación en pueblos indígenas y tribales, derechos y desarrollos, en Turín, Italia. Ella cuenta con una gran experiencia como activista y líder por la defensa de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas desde el año 1996, siempre apoyando el desarrollo y desenvolvimiento de las poblaciones indígenas dentro del país. Participó en marchas nacionales protagonizadas por los pueblos indígenas, las más importantes, la Marcha por la Asamblea Constituyente y la 8ª Marcha Nacional en Defensa del TIBNIS, y es una constante impulsora de causas indígenas a nivel nacional, llegando a ser panelista en varios foros internacionales, presentando ponencias sobre la realidad de los pueblos indígenas y la situación de las mujeres en estos mismos pueblos. Actualmente, ella es subcoordinadora en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, y ella está aquí en representación de los pueblos indígenas, y nos compartirá algunas de sus experiencias durante la cuarentena. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, Magíster Toribia. A partir de ahora la sesión queda en sus manos. Le recuerdo que cuenta con 10 minutos para exponer sus experiencias. Puede comenzar cuando lo desee. Muy buenas tardes. Les envío un saludo cordial desde este espacio de la cuarentena, ¿no? Que nadie había pensado que en algún día íbamos a acabar así, encerrados en nuestras casas, en nuestros territorios. Ya me presentaste, muchas gracias, y agradecer a los anteriores panelistas. La comunicación en estos tiempos de pandemia es muy importante, ¿no? En quechua decimos, Huillachipacuna, comuniquémonos. Imainata Kailianakusuma, ¿cómo nos podemos acercar? Porque la pandemia, las normas de seguridad particularmente, no son iguales para pueblos indígenas y para el área urbana. Quiero partir también con un antecedente en el sentido de que mi organización a nivel nacional se llama Consejo de Aylus y Marcas del Collasuyu, CONAMAC, ¿no? Y en el oriente también hay otra confederación de pueblos indígenas de Bolivia, que es la CIDO. Antes de la pandemia y también durante el gobierno de Evo Morales, nuestras organizaciones ya habían sido muy debilitadas, divididas, sometidas al gobierno por el hecho de que nosotros como pueblos indígenas defendemos el territorio, defendemos los recursos naturales, tenemos otra forma de ver la vida, otra forma de construir nuestros medios de vida. Y también estábamos atravesando por crisis climática, porque el cambio climático está arrasando muy fuerte en los pueblos indígenas y también el despojo de los territorios, porque los gobiernos encuentran recursos naturales en nuestros territorios y de manera decidida, sin consultar, sin respetar los derechos colectivos, ya nomás hacen emprendimientos de economías extractivistas, ¿no? Que hacen mucho daño, particularmente en la región andina, por ejemplo, entre Oruro, La Paz, aquí en Cochabamba mismo, la actividad minera es, o sea, como política minera es muy precaria, porque toda la actividad minera, que la contaminación del agua cae en los ríos, contamina las tierras, y eso hace o genera el despojo de los territorios y lleva al empobrecimiento de los pueblos indígenas. Vivíamos ya mucha violencia, y la mayoría también de los pueblos indígenas ya estaban enfermos. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, en el trópico, tienen paludismo, el dengue, estaban con eso, y había esa crisis que se sentía, pero con esta pandemia ha empeorado. Pero no solo eso, ¿no? A partir de que el gobierno, ¿no? Del actual gobierno, cuando emite los decretos supremos, ¿no? Para el tema de las cuarentenas, se olvida de que Bolivia es un estado plurinacional, que habemos distintos pueblos indígenas con distintos modos de vida. Se olvida de eso y aprueba esta normativa que dice quédate en casa, lávate las manos, también ya hay normas para salir, por ejemplo, a los centros de abastecimiento, en el caso de las ciudades, con un número de carnet, ¿no? Con tu cédula que te indica qué día vas a salir a las calles, pero en las comunidades indígenas no se vive de esa manera. Particularmente desde marzo se estaba empezando con las cosechas en la región andina, también aquí en los valles, y la cosecha no va a esperar, no te va a preguntar si tienes el carnet, no tienes el carnet.
¿no? Y además en las comunidades tampoco hay duchas, no hay los lavamanos que conocemos. ¿En qué momento la gente se va a lavar las manos? Si todo el tiempo está en la cosecha, ya cuidando los animales, ya yendo a la chacra. Los distanciamientos son naturales, por ejemplo, las familias tienen sus hogares con distanciamiento, sus parcelas de tierra tienen distanciamiento, entonces es muy distinto la vida en la comunidad, ¿no? Y eso a nosotros nos ha causado mucha preocupación. De ese modo nos hemos empezado a contactar, a comunicar y también a ver cómo podemos traducir las normas sanitarias, ¿no? a idioma propio, porque el gobierno solamente estaba emitiendo, difundiendo las normas en un solo idioma, que es el español. No estamos en contra de esas normas, no estamos en contra de que todo eso haya salido, sino estamos reclamando y hemos reclamado que vea también la cuestión cultural, la diversidad cultural, la cuestión del derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, porque el Estado, como Estado boliviano, ha firmado acuerdos internacionales para cuidar la vida de los pueblos indígenas y no lo estaba haciendo. Entonces, viendo toda esa preocupación, no se han quedado así, no nos hemos quedado mirando que el Estado vaya a los pueblos indígenas. Lo que se ha empezado a hacer un emprendimiento que es la construcción de protocolos de seguridad diferenciados, o sea, de acuerdo al territorio donde se vive, se construyen las normas de seguridad sanitaria. Y esto tiene que ver con cuidemos el territorio, ¿no? Hagamos caso a las normas sanitarias que se están dictando a nivel nacional y también por nuestras autoridades propias, que son las autoridades indígenas, que utilizando desenvolviéndose en un marco de desarrollo con autogestión comunitaria, se ha emprendido a realizar estos protocolos de seguridad diferenciados. Si bien había el encapsulamiento, la cuarentena total en las comunidades, digo, en las ciudades, eso ha favorecido mucho a los pueblos, a las comunidades indígenas, porque estaban encerrados en la ciudad, la gente no podía salir a las comunidades, pero con la flexibilización eso se dispara porque todos van hacia las comunidades, ¿no? Era una situación muy difícil. Previendo toda esa situación, se elabora estas normas, ya que de la ciudad no están llegando mucho abastecimiento, porque también hay productos complementarios. Entonces, ¿cómo elaboramos el protocolo de seguridad para los pueblos indígenas? Y de eso se piensa justamente en hablar, conversar con los municipios, porque tenían que haber apoyado con el abastecimiento. Tenían que haber garantizado los medios de transporte. Y de su parte, los comunarios también buscan la memoria ancestral y dicen, no es la primera vez que estamos sufriendo esta pandemia. Nuestros ancestros ya habían sufrido y tenían los mecanismos, sabían utilizar plantas, hay memoria y podemos hacer, ¿qué más? Entonces, para que el pueblo, la comunidad, los comunarios no sientan depresión, no sientan un estado de ánimo desequilibrado, también se recurrió a la realización de rogativas para que llegue el coronavirus a la comunidad y pase sin llevarse a nadie. Y eso significaba, por ejemplo, no tenerle miedo al coronavirus, no tenerle miedo a la enfermedad, sino más bien respetarle. Y ese respeto, ¿qué significa? Significa cumplir normas sanitarias. ¿Quién sale? ¿Cuándo sale de la comunidad? ¿No? Y también, si bien no hay el alcohol en gel, no hay los jaboncillos, no hay los lavamanos, pero ahí están las hierbas para inmunizar. Porque mientras las autoridades estén cuidando la salud del pueblo, el pueblo no puede estar cometiendo problemas. Y eso también es otra norma. Es decir, los comunarios tienen que evitar hacer problemas en vez de que las autoridades atiendan la salud o van a estar atendiendo los problemas. De esa forma se entró, ¿no?, en conversaciones, en diálogos permanentes en las comunidades para cuidar la salud, para cuidar el territorio, evitar que el contagio entre a la comunidad y enferme a los comunarios. Entonces, han habido las rogativas para que el coronavirus no se lleve a nadie, para que la gente, la población, mantenga un estado de ánimo equilibrado, que de tal forma que no puedan
hacer problemas en la comunidad. El otro tema era el abastecimiento, ¿no? En todo eso se ha ido trabajando, pero no todos han podido trabajar de la misma manera, unos más que otros. ¿Por qué? Porque también ha habido una desinformación. Yo creo que el tema de la comunicación no solamente informa verdades, también desinforma, porque había mucha desinformación respecto al COVID en el sentido de que esta enfermedad no existe. No existe, es un invento de la presidenta Yanine Áñez por ampliar su mandato, o también decían es enviado de la derecha desde Estados Unidos, están trayendo como un cuento, porque al fin y al cabo no existe. Después inventaron el tema de las antenas G5, que es por culpa de las antenas G5, que cualquier antena que veían querían quemar, indicando de que ese es el causante de esa enfermedad, de esa depresión, y que tenemos que quemar. O sea, eso era un sabotaje a la vez que existía en las comunidades, pero muchos líderes se animaron a buscar información. ¿Y cómo? Hemos empezado a organizar webinarios, reuniones mediante WhatsApp, el Jitsi Meet, el Zoom, pero para eso les hemos capacitado. No fue tan fácil porque no todos tienen celulares, no a todos los lugares entran el internet, no hay señales, buenas señales, entonces nos esforzamos para que la mayoría de los líderes o autoridades puedan acceder y de tal forma conversar con ellos en estas reuniones y mostrarles, dotarles de mayor insumo como para que ellos puedan replicar la información y puedan también realizar concientización sobre este tema del COVID. No fue fácil, ¿no? Por eso ahí en las imágenes no está mostrando a la compañera, pero yo he mandado algunas fotografías de todas esas actividades que hemos realizado. Después ya estábamos más de un mes en cuarentena, hubo la fricción porque no todas las comunidades se encuentran en buen estado. De esa manera nos hemos animado a hacer campañas solicitando apoyo y hemos logrado llevar ayuda humanitaria a las comunidades para compartir en solidaridad porque había mucho sufrimiento. Pero los hermanos decían de que por falta de transporte, por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, municipal, departamental, nacional, muchas comunidades se habían quedado sin abastecimiento, sin transporte, no sabían ni qué bonos había, ni cuándo se cobra, ni cómo se cobra, porque faltaba banca móvil. Los dirigentes les decían, no sé, muchos no tenían carnet, y cuando venían con su carnet no lograban porque a las provincias se dirigían, no lograban fotocopiador, o sea, era un campo que sufrían, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos hecho estos webinarios, lo que les decía, pero también hemos llevado, como les decía, esta ayuda humanitaria. Pero esta ayuda humanitaria se ha convertido en una solidaridad con reciprocidad, porque los hermanos y las hermanas particularmente decían, nosotros estamos produciendo a la medida de nuestras posibilidades, como siempre lo hemos hecho, la papa, papaliza, oca, trigo. Entonces, que se convierta en un intercambio, ¿no? En un intercambio razonable. Nosotros no hemos ido a eso, no hemos venido a intercambiar, hemos venido a solidarizar. Pero nosotros decían, no, llévense, yo sé que ustedes necesitan. Por ejemplo, en una de las fotos, en las imágenes que mandé también, está ahí que nos dieron papa, ¿no? Bueno, tuvimos que traer a mucha insistencia con la seguridad de redistribuir también entre las hermanas que están pasándola muy bien, mal en las ciudades. Pero no ha pasado solo eso. ¿Qué vamos a hacer con tanta papa? Pero ahí muchos hermanos que vivimos en la ciudad, entre el Ayllu y la ciudad, entre la comunidad y la ciudad, hemos pensado que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger las papas como nuestras mamás nos han enseñado, porque la papa cuando uno cava tiene menudos, medianos, papas grandes, pero todo eso se tiene que escoger. Y ese es un procedimiento que a través de la transmisión oral y con las prácticas nos enseñan nuestras mamás. Entonces, hay que escoger papa, ¿sí? Para comer, las grandes, para vender, para chuño, para guardar, para la semilla. Entonces, nos hemos dotado de conocimientos también. Entonces, estos tiempos de cuarentena no solamente tiene que ser algo negativo, también tenemos que aprovechar, y eso decía, tenemos que ver
el futuro de salir a la nueva normalidad, a la nueva realidad. La comunicación en estos tiempos de pandemia son muy importantes, pero no todas las comunicaciones han sido reales, ¿no? Ha habido sabotajes, ha habido mala información, todo eso. Entonces, en las comunidades ha habido mucha movilización en busca de información, ¿no? La gente decía, esto están diciendo, esto, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de esa desinformación que te pone en una situación muy inestable? Entonces, ¿cómo logramos comprender todo esto? Porque la información es algo valioso que te tiene que ayudar a comprender la realidad, a comprender la situación en la que nos encontramos. Solo eso, muchas gracias. No, a usted las gracias, señora Toribia. Realmente es importante lo que dice de al mal tiempo ponerle una buena cara, actitud, manejar las peores situaciones de la mejor forma posible. Entonces, a continuación, una de las integrantes de nuestro equipo de secretarias va a proponerle los comentarios y las opiniones que el público tuvo sobre su exposición. Muy buenas noches, estimada Toribia. Agradecemos la labor que realiza por una de las organizaciones indígenas que es muy importante. Y los comentarios son de Moira Vergara. Toribia menciona 2 puntos muy importantes, el tema de acceso a agua y a lavamanos y el tema cultural. Comentario de Fernando Romero, muy buena la labor que realiza Toribia, muchas felicidades. Y por último, de Adriana Rojas, excelente exposición de la señora Toribia. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes muy bien por la invitación y por compartir las experiencias en tiempos del COVID. Muchas gracias. Aprovecho para mencionarle a los espectadores presentes en la reunión que como esta fue la penúltima exposición, pero es la última exposición en representación de alguna organización. Así que en este momento en el chat grupal están a su disposición los links de las diferentes organizaciones que representan nuestros invitados especiales. Si hay algún interesado en colaborar o ayudar, tienen en su disposición los links para el contacto. A continuación, me dispongo a presentar a nuestra última expositora, Angélica Gisbert, actualmente estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Angie tiene 17 años y a esta corta edad ella es fundadora del proyecto Give a Hand, speaker en salud mental, motivación y liderazgo, ganadora del Open Mic en el TEDx Univalle del 2019. Además, es una deportista destacada a nivel nacional en natación, escritora del libro Wonder Teen, integrante del estudio creativo Crearé, invitada con membresía en la Cámara Junior Femenino y fue becada en la Universidad Católica Boliviana a la edad de 15 años en la carrera de Comunicación Social. Angélica se encuentra en este foro en representación de estudiantes universitarios y compartirá cómo fueron los cambios que vivió y sus estudios más específicamente durante esta cuarentena. Por favor, Angie, a partir de ahora el foro es tuyo. Cuentas con 10 minutos para tu exposición, cuando gustes. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Angie y antes de dar inicio a mi charla, vamos a presentarles un video sobre lo que es el proyecto que ha surgido en este tiempo de cuarentena. Me incitan a seguir estudiando son mis padres. Quiero darles esa alegría. Me incitan a seguir estudiando son mis padres. Quiero darles esa alegría de que
Su hija, su única hija mujer, es profesional. En estos tiempos de pandemia respecto a la universidad, tuve muchas dificultades con las clases virtuales. En mi pueblo el internet es muy baja. En las primeras semanas no había tarjetas de crédito y fui obligada a buscar otras alternativas para seguir con mis estudios. A base de una historia es como surge Give a Hand. El proyecto inicia hace aproximadamente 2 meses con el fin de brindar una mano. Sin duda estamos en un momento tan frustrante y triste que nos enseña a colocarnos en el lugar de otro y poder ser más empáticos. La idea del proyecto es brindar oportunidades a través de conocimientos y ante todo esperanza. Yo creo que el hecho de mostrarle a alguien su capacidad ya es una forma de cambiar el mundo. El tener una computadora en casa es un privilegio, tener acceso a internet. Hay muchas personas que no están pudiendo continuar con sus estudios o les está costando demasiado. Entonces, pensar en lo que podemos llegar a hacer y hacer es una herramienta bastante poderosa para contribuir a la sociedad. Pero, ojo, no estás solo. Todos estamos viviendo cosas parecidas o similares, entonces es importante también saber pedir ayuda cuando uno la necesita. Con toda esta experiencia decirles que no se rindan, sé que están pasando por estas situaciones muchas personas, muchos estudiantes, y seguir adelante, cumplir nuestros sueños y algún día decirles he pasado por esta situación en aquel tiempo, pero he logrado superar. Gracias a Give a Hand por brindarme su apoyo en todo este tiempo y felicitarle por el trabajo que está realizando, ayudar a las personas que tienen dificultades, por ser parte del cambio y de la esperanza. Un abrazo. Ay, puta. Bueno, presentarme. Como se mencionó anteriormente, mi nombre es Angélica Gisbert, pero soy más conocida como Angie. Yo soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Comunicación Social y esta noche les contaré la experiencia de un estudiante universitario en tiempos de coronavirus. Bueno, realmente recuerdo con exactitud el último día de clases que tuve presencial. Era el 12 de marzo de 2020 y para mí era un día más en mi vida y uno más en la rutina. Pero nunca imaginaríamos que este día sería el último en el cual veríamos a todos nuestros compañeros, el último en el cual tendríamos ese ambiente de risas, de tener esa interacción con tu docente. Pero creo que no muchos de nosotros nos imaginábamos que ese día podría convertirse en un hasta pronto. Give a Hand es una iniciativa que surge a raíz de esta cuarentena. Pero antes de explicar sobre el porqué de este proyecto, les contaré lo que significó para mí ser estudiante en cuarentena. A un inicio creo que nunca había llorado por la frustración de una materia. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros nos hemos sentido así, incomprendidos. Y en algunas situaciones la soledad nos llegaba a consumir bastante. Pero eso no solo nos pasa a los jóvenes, también nos pasa a las personas mayores, a los niños. Y eso está pasando a nivel mundial. Pero creo que lo más importante de ser estudiante en tiempos de coronavirus es el haber conocido la frustración de una manera tan cerca. Porque no muchos de nosotros hemos logrado conectarnos a una clase desde un módem con Wi-Fi. No muchos de nosotros hemos tenido acceso total a lo que es una computadora y no muchos de nosotros tenemos el privilegio de seguir estudiando. Y es una verdad, es algo que está sucediendo día tras día. Cientos de jóvenes han perdido toda la oportunidad de mantener sus estudios, ya sean por sus recursos o por la frustración, porque muchos nos hemos sentido incapaces en algún momento de nuestras vidas. Y especialmente en este periodo que nos obliga a pensar y a ver ese lado que jamás nos imaginábamos vivir.
Y yo hablando como estudiante de universidad y a la edad de 17 años, quiero decirles que ha sido una de las cosas más confusas que he pasado. Y lo digo porque nunca creí que estaría en una situación así, y me imagino que muchos. Pero a raíz de esta frustración es como surge Give a Hand. Give a Hand es un proyecto que busca ayudar a esos estudiantes, quienes nos hemos sentido muchas veces frustrados, y entre todo, que también sentimos que ya ni siquiera somos capaces de seguir adelante. Por lo tanto, Give a Hand inicia en una mañana cualquiera, una mañana donde yo me encontraba pasando clases, me encontraba en mi día a día, intentando comprender lo que sucedía en mi burbuja. Pero a raíz de un comentario, el cual decía, Magíster, no tengo mis apuntes porque estoy en mi pueblo. Ese comentario fue el que totalmente me movió. Y no por el simple hecho de que alguien está en su pueblo, sino porque me preguntaba, ¿cómo están pasando mis demás amigos, mis demás compañeros, esos estudiantes que no tienen la posibilidad de siquiera pagar una universidad privada? ¿Cómo ellos se están manteniendo? Y sé que muchos, el estudio, el estar en una universidad es un anhelo. Por esa razón, Give a Hand busca ayudar a aquellos que sienten que no pueden seguir. Y puede parecer incluso un chiste que un estudiante de 17 años esté liderando o esté guiando esto, pero sin duda ha logrado mover a muchas personas. Y pese a que no ha sido un proyecto que se le ha hecho viral en un inicio, me siento muy feliz de haber demostrado y haber encontrado ese proyecto, porque lo que nos enseña a cada uno de nosotros es eso. A nosotros nos tocó pasar por este momento. Sé que muchas personas han pasado por momentos similares y muchos de nosotros jóvenes no sabemos lo que es tener que hacer simulacros de cómo escapar en un momento de explosión de una bomba, o no estamos preparados para vivir ese día a día de no poder ir a una escuela o tener acceso a algo. Pero eso es lo que principalmente motiva a Give a Hand, que ahora los jóvenes estamos totalmente, y está en nuestras manos, si levantar a todo el mundo, llenar de esperanza o de quedarnos en casa, ya sea esperando a que suceda algo místico. Yo creo que, sin duda alguna, cualquier adolescente como yo puede generar un poco de luz en esos momentos de oscuridad. Y ante todo, lo que yo les pido a cada uno de esos estudiantes que estén viendo este foro, y especialmente a todos los jóvenes, que propongamos. La única salida que tenemos es proponer, proponer y proponer, porque estas ideas más locas, los proyectos que parecen inalcanzables, son las principales salidas para poder levantarnos como humanidad y seguir adelante, porque generar esperanza es lo que necesitamos ahora más que nunca. Demostrar que esos proyectos pueden cambiarle la vida a una persona, y con el hecho de cambiarle la vida a una persona, creo yo que estamos cambiando ya de alguna manera el mundo. Por lo tanto, Give a Hand actualmente se está lanzando junto a lo que es la carrera de comunicación social y próximamente como Universidad Católica, en un proyecto que va a ayudar a cada semestre, y se va a crear a raíz de esto un repositorio que va a guiar y va a mantener que cada uno de esos estudiantes puedan seguir estudiando, pero no solo con un apoyo, ya sea con libros o algo, sino que vamos a brindar esta oportunidad de motivar, y ante todo, el siquiera darle una tarjeta de 10 bolivianos a una persona que no tiene acceso a Wi-Fi, es darle la oportunidad de seguir avanzando y ante todo seguir aprendiendo, porque estamos en este periodo que nos debe demostrar que nosotros podemos darle esa oportunidad a esas personas, ya sea con una cosa tan simple que sin duda alguna puede cambiar totalmente el mundo. Sin más que decir, quiero decirles e invitarles a todos los jóvenes, especialmente ya sea en mi país, que se animen a proponer, porque depende de nosotros si salimos de esta todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angie, por esas alentadoras palabras que a mí como estudiante realmente me mueven y me inspiran a siempre buscar alternativas, ayudar a los que están en condiciones como yo o peores a las mías.
A continuación, alguna de nuestras secretarias te planteará las preguntas respectivas, los comentarios y las opiniones respectivas sobre tu exposición. Muy buenas noches, estimada Angie. Primero, agradecerte por ese gran proyecto y la gran iniciativa que has tenido. Realmente has ayudado a muchas personas. Desde tu casa has logrado grandes cosas y realmente felicitarte. Voy a leer algunos de los comentarios. El primero de Fernando Romero dice: este foro es una gran iniciativa de estos grandiosos estudiantes. Felicitarlos a cada uno de ustedes que forma parte de este foro. Después tenemos otro comentario de Janet Guzmán que nos dice: muchas felicidades, felicitarles a cada uno de ustedes y agradecerles por su invitación. Después tenemos Edgar Dávila que nos dice: lindos testimonios, felicidades por la iniciativa. Rosemary Machicado: buen trabajo a todos por hacer posible escucharnos y pensar que desde donde estamos podemos contribuir. Y por último, wow, de Noé Vargas, wow, quisiera ser parte. Felicidades, Angie. Eso es todo. Muchas gracias, Angie, por participar. Muchas gracias a todo el equipo Epísteme, y creo que es importante, igual como mencionaban, ¿no?, que este es un claro ejemplo de lo que significa ser estudiante en cuarentena, poder abrir estos espacios tan importantes que nos invitan a cada uno de nosotros a poder incluso motivarnos y ante todo a poder superar la frustración y poder levantarnos 100 veces más. Muchas gracias. Agradecemos cordialmente. Oh, perdón, Víctor, sigue. Perdón, Ricardo. Hemos llegado a la conclusión del foro. A continuación le cedo la palabra precisamente a nuestro maestro de ceremonias, Ricardo, pero antes me gustaría agradecer por la oportunidad de servir como conductor en este maravilloso foro en el cual hemos podido escuchar increíbles experiencias, testimonios y hasta información y datos de diferentes sectores vulnerables en cuarentena. Muchas gracias a todos los espectadores, a los panelistas, y Ricardo, por favor. Gracias, Víctor. Agradecemos cordialmente a todos los foristas, pero sobre todo la participación de los representantes de estas instituciones tan importantes y sus labores humanitarias. Es muy importante para todos nosotros, los asistentes, recordar que debemos ser capaces de construir una calidad de vida mejor en el tiempo que tanto la cuarentena como la pandemia sean parte de nuestra cotidianidad. En ese sentido, y desde nuestras casas y oficinas, propongo brindar un fuerte aplauso a Patricia Vargas, de TECDES Home Swiss Bolivia, a Janet Guzmán Jiménez, de la Fundación para la Educación y Servicio FES, a Álvaro Dante González Gámez, director de la Fundación Bolivia Digna y Voluntariado La Salle, a Cecilia Cosío, coordinadora de la Oficina Jurídica para la Mujer, a Angélica Montserrat Gisbert Paredes, fundadora del proyecto Give a Hand, y a Toribia Lero Quispe, subcoordinadora de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Les brindamos un cordial aplauso a cada uno de ustedes y muchas gracias. Y Ale Trigo también. Y Ale Trigo también. A continuación, cedemos la palabra al representante de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, Roberto Fernández. Hola, buenas noches a todos. Es un grato placer estar con todos vosotros. Me siento muy gratificado por escuchar las preocupaciones que vienen desde la sociedad civil en torno a esta pandemia. Y también estoy aquí para invitarles en nombre del directorio de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, ABOIG, a la cabeza de Giliana Portugal, Romy Durán, Rosemary Machicado y Sandra Villegas, y mi persona, al 9º ciclo de estudios especializados en comunicación. El gran tema del 9º ciclo de estudios especiales en comunicación va a ser comunicación, lo político, lo público y su incidencia en la participación ciudadana. Esto se va a llevar a cabo el 21, el 22 y el 23 de octubre de este año. Lo vamos a tener que hacer por razones de la pandemia de manera virtual también.
pero les invito a participar a todos los colegas comunicadores, a los colegas de disciplinas afines, hermanas, que trabajan como la sociología, la antropología visual, etcétera, que trabajan en temas comunes con la comunicación, a participar de este evento. Y por supuesto a todos los estudiantes de todas las carreras de comunicación de nuestra querida patria Bolivia. Una de las preocupaciones que nos ha motivado para establecer el gran tema de este evento, del 9º ciclo de estudios especializados en comunicación, es constatar que existe un gran divorcio entre el Estado y la sociedad civil. Los casos de corrupción en el país, el despilfarro de los recursos públicos, la falta de políticas públicas, no solamente en términos de comunicación, políticas culturales o políticas educativas, sino en todo tipo de políticas, más allá incluso de la comunicación, económicas, etcétera, nos muestran que hay una necesidad, digamos, de establecer temáticas, ejes temáticos que traten de resolver este problema, o por lo menos mitigarlo, de tal manera que podamos, digamos, presentar a partir de las conclusiones de las ponencias y las propuestas que se lleven en este 9º ciclo, algunas líneas de solución o propuestas para superar este desfase entre el Estado y la sociedad civil. Mientras discutíamos esta gran temática, surgió el tema de la pandemia, y obviamente el coronavirus, el COVID-19, se volvió un tema también, y por supuesto constatamos que a pesar de los anuncios del gobierno, de las autoridades, de las reflexiones que hacían para que la gente se cuide, como que había un desfase, que como que la gente no internalizaba el mensaje, y eso también tiene que ver mucho con la comunicación. A veces más salía en tono imperativo, no como una explicación, no como un tono de reflexión, porque tampoco se habían establecido los contactos con la sociedad civil desde abajo, ¿no? Más parecía como una información que venía de arriba y no se ha internalizado completamente en la sociedad civil y que es un problema de la comunicación. Y por tanto surgió la idea de estos foros regionales acerca del COVID-19, estos relatos, estos testimonios de vida en tiempos de cuarentena, que es lo que estamos viendo precisamente en esta noche, y también se está haciendo lo mismo en los demás departamentos del país. Y por eso el primer día, el 21 de octubre, vamos a dedicar en la mañana y en la tarde a la discusión de las ponencias sobre estos foros regionales sobre el COVID-19 para que se discutan las mejores propuestas, los mejores trabajos que se han llevado a cabo en todas las regionales y que nos sirva para enriquecernos, para tratar de superar este desfase precisamente comunicacional que hace que la gente todavía a veces no asuma la gravedad, digamos, del problema. Yo soy un convencido que en tanto que la sociedad civil asuma y se organice, porque el Estado es muy débil, no tiene infraestructura, no tiene ítems para los médicos, no tiene requisitos, los reactivos para las pruebas, o sea, todas las limitaciones que tiene el Estado nos están mostrando que no va a poder dar las respuestas necesarias. Inevitablemente vamos a tener que ser nosotros, desde la sociedad civil, los que organizados vamos a tener que dar respuestas. Y precisamente ese primer día, en la mañana y en la tarde, va a estar destinada a recoger estas experiencias para que tal vez, si tenemos buenas propuestas, podamos formular algunas líneas de solución, propuestas de solución para superar este desfase acerca del COVID-19 entre el Estado, la sociedad civil y además motivar a la sociedad civil para que se autoorganice. El segundo día tenemos en la mañana, el segundo día, un eje temático, que es el eje 1, es la comunicación, incidencias en transparencia y participación ciudadana. Nos interesa ver mucho las estrategias de comunicación del Estado central, de los municipios, de las gobernaciones, las experiencias de control social, las experiencias también que tienen algunas organizaciones sindicales, comunitarias, en la gestión de sus radios, en fin, todo eso, digamos, el primer día en la mañana, el día 2 en la mañana, del eje temático 1. El eje temático 2 en la tarde estaría destinado al derecho a la información y la comunicación, libertad de expresión y propaganda electoral. Hay estudios de la UNADEN que nos gustaría, digamos, que comparta con nosotros para enriquecernos todos, pero básicamente es conocer, ¿no? Lo que tenemos nosotros los ciudadanos como un derecho, no es una concesión graciosa que tiene que hacer el Estado o los gobernantes, sino son nuestros derechos.
la libertad de expresión como algo, digamos, intocable, que garantiza la libertad ciudadana y además el funcionamiento de una sociedad verazmente democrática, el derecho a una correcta información verificada con buenas fuentes, digamos, originales que nos permitan verificar, digamos, que es realmente verdad, veraz esa información, la comunicación que se debería establecer entre las instituciones del Estado, que muchos, digamos, están consagrados en la Constitución, pero que no se cumplen. Todo eso tendría que ser objeto de debate, de argumentación, de propuestas, de presentación el día 2 en la tarde. El derecho a la información y la comunicación, libertad de expresión y propaganda electoral. El día 3 en la mañana tendríamos el eje 3, políticas públicas en comunicación y su incidencia en la sociedad. La ley, por ejemplo, nos interesaría ver bien en detalle la ley de telecomunicaciones, los artículos de leyes nacionales que regulan la labor de los medios de comunicación, de los periodistas, el rol del viceministerio de comunicación, bueno, desapareció el Ministerio de Comunicación, la responsabilidad social de los medios, la línea editorial, ética de los medios. También, obviamente, tendríamos que ver los medios de comunicación comunitarios, indígenas, que han sido muy utilizados de manera maniquea por el anterior gobierno para su línea política, pero que no debería ser así, y tendríamos que discutir en estas políticas públicas la manera de generar, digamos, radios comunitarias indígenas más autónomas, menos dependientes del poder político, y obviamente nos interesaría escuchar propuestas de los estudiosos y también que podrían venir de la sociedad civil, de algún pueblo indígena, de alguna experiencia comunitaria, para discutir esto de las políticas públicas en comunicación y su incidencia en la sociedad. Eso sería entonces el día 3 en la mañana, y el mismo día 3 en la tarde tendríamos el eje 4, que se llamaría comunidades transdisciplinares, donde habría diversos trabajos, ¿no? Desde la comunicación lúdica juvenil, que particularmente en el caso de Cochabamba nos interesa mucho, pero en general en todo el país, estas comunidades de artistas, de poetas, escritores, jóvenes músicos, que hay una variedad muy grande en todo el país y que han tenido una participación muy notoria, digamos, en los últimos años, en las discusiones sobre la ley del cine, la ley de la cultura. En fin, yo creo que es importante en esto de las comunidades transdisciplinares, que entre este tema de la comunicación lúdica en general, también habría, digamos, como un tema, la construcción de opinión pública y las comunidades interdisciplinares, es decir, con otras disciplinas cercanas, empezar a trabajar el tema de la comunicación, y también tendríamos el proyecto de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación con Intercom, que es las carreras de comunicación del Brasil, con la cual tenemos un convenio como ABOIG, que tendría también una participación esa tarde, el día 3. Entonces, esta es en general la línea maestra que está guiando, y estos son los ejes temáticos del 9º ciclo de estudios especializados en comunicación, que se van a llevar a cabo en octubre. Estamos pensando a invitar a José Miguel Pereira de Colombia, a Guimer Zambrana, a Gisela Dávila, a Pablo Escandón, y han sido confirmados Guillermo Canelas, Washington Uranga, Eric Torrico, Adalid Contreras, y bueno, pues todos ustedes, jóvenes estudiantes, colegas de comunicación, público en general que trabaja temas de la comunicación, están invitados a este evento de octubre, del 21, 22 y 23 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Fernández por la invitación al próximo evento a realizarse el mes de octubre de este año, y sobre la pertinencia que debe tener la veracidad en cuanto al desarrollo de la información en estos tiempos tan complicados en los que simplemente discurre información de distintos tipos y las fuentes no siempre son verificables o cuentan con la mayor información veraz y fidedigna. A continuación, cedemos la palabra al director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, el doctor Camilo Kunstex Salinas, que nos compartirá unas palabras de cierre. Muchas gracias. Ahora sí, más tranquilos, ya con la estabilidad técnica que también nos permite la virtualidad.
quiero agradecer la presencia de todos, los aportes de todas las personas que nos han compartido sus experiencias de vida en esta pandemia. También quiero compartir con ustedes la importancia y la fuerza que tiene la narración. Rigliana empezaba este foro hablando de la importancia de narrar, de escucharnos, de contarnos cosas. Este foro ha sido resultado de muchos espacios de escucha, primero de un docente con un director de carrera que le propuse la idea a Henry Mendoza, después él tuvo un espacio de escucha con los estudiantes, les propuso la idea. Después tuvimos un espacio con la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación para proponer, para escuchar también cuáles eran las preocupaciones que tenemos desde la academia, desde la construcción de la reflexión sobre comunicación. Y después nos encontramos con todos los capítulos regionales que tiene ABOIC, que en distintas partes de nuestro país. Y es así que todas estas escuchas, todos estos espacios donde hemos compartido, donde hemos narrado nuestras preocupaciones, han dado como lugar un espacio en el que hemos podido cambiar, yo creo, nuestra percepción de lo que hemos vivido. Y eso es lo importante y ese es el gran aporte que tiene la narración, que nos permite abrir espacios, nos permite entender la realidad desde otros lugares, conocer y ratificar preocupaciones que teníamos desde antes de la pandemia, que se han enfatizado, que nos han mostrado otras realidades con más fuerza, pero también conocer otras realidades que no las teníamos cerca y que es importante también para que sepamos que en este intercambio, en este caminar juntos como seres humanos, como personas, como ciudadanos, no estamos solos y podemos tejer lazos que nos permitan salir adelante. Como Universidad Católica Boliviana, nuestra apuesta siempre es por una formación profesional sustentada en el respeto a la dignidad de la persona. Es por eso que hemos abierto este espacio para escuchar cómo estamos viviendo la pandemia desde distintos lugares, para que también todos podamos hacer eco de eso y ayudar a un entendimiento más amplio, más integral de lo que sucede, de lo que nos está tocando vivir y el rol que la comunicación va a jugar en estos tiempos y en este momento. Y ahí es fundamental la apuesta que ha asumido la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, de dedicarse casi 3-4 meses a reflexionar sobre cómo estamos viviendo estos procesos comunicacionales y después poder sintetizarlos en un foro, en un encuentro, en un ciclo de estudios en comunicación, como nos los describía Roberto Fernández. Para hacer agradecimiento, como siempre, en estos ejercicios que tenemos en la carrera de comunicación, agradecerle a Henry Mendoza por abrir su aula y permitirnos a todos poner el proceso de aprendizaje al servicio de todos nosotros y abrirnos a este tan lindo espacio. Agradecer al grupo de estudiantes que ha trabajado incansantemente, ha sabido además reaccionar a uno de los problemas que son nuevos para todos nosotros cuando se te cae la conexión virtual. Normalmente estamos en espacios físicos y hemos sabido llevar adelante. Felicidades, chicos, un abrazo y un agradecimiento. También a las personas que nos han acompañado, a Janet, a Patricia, a Dante, a Toribia, a Cecilia, Rigliana, a Angie, que nos han permitido ver desde distintos lugares lo que estamos viviendo y irnos transformados, irnos con una otra visión, con una visión más amplia, con una visión más integral de lo que nos toca vivir. Quiero hacer un saludo especial a Sandra Villegas, del directorio de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación, por la confianza, por la apuesta en una iniciativa que fue creciendo en lo que les decía, en las escuchas, en las conversas. Sandra, un abrazo muy grande, mil gracias por todo el apoyo y toda la confianza con nosotros. Nada más, un abrazo grande y como siempre decimos en la carrera de comunicación, una vez que pasan nuestras puertas, una vez que están en nuestra sala Zoom, están siempre. Esta es su casa. Muchas gracias y sigamos escuchándonos y sigamos comunicándonos en estos tiempos. Un abrazo, perdón, me estaba olvidando, un abrazo grande a Romy Durán también, que nos sigue desde Sucre.
que no podía no mencionarlo, un abrazo grande, también miembro del directorio de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación. Un abrazo grande, muchas gracias. Quedémonos en casa, sigámonos cuidando y tratemos de abrir espacios donde podamos escuchar la historia del otro, donde podamos encontrarnos desde otras historias y construir unas visiones más lindas, más de encuentro en nuestras sociedades. Un abrazo grande. A modo de cierre final, agradecemos a BOIC y a la Universidad Católica Boliviana por haber hecho posible la realización de este evento tan importante. A la vez, agradecemos al magíster Henry Mendoza, que pese a las complejidades del uso de plataformas virtuales y la realización de clases no presenciales, fue capaz de guiar a cada uno de sus estudiantes. Los resultados de este evento son fruto de su esfuerzo. Le agradecemos y le brindamos un fuerte aplauso. A la vez, agradecemos al periódico y diario Opinión por haber hecho posible la difusión de nuestro evento y también a la radio Cancha Parlaspa por haber transmitido en vivo la transmisión del mismo. Finalmente, agradecer a cada uno de los asistentes el día de hoy, puesto que la experiencia es conocimiento y el conocimiento solo existe cuando se transmite. Lo importante es saber qué hacer una vez que se posee este conocimiento. Las experiencias contadas el día de hoy nos dan una idea y nos dan una pauta de hacia qué camino debemos dirigirnos si queremos ganar a la pandemia y no la pandemia a nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.